Evaluación de la homología en parsimonia y en análisis basados en modelos, dos caras de la misma moneda. Gran parte de nuestro conocimiento en sistemática y biología evolutiva ha sido gracias al estudio de la homología. Una definición funcional para la homología es la presencia de una misma característica en dos o más organismos cuyo ancestro en común más reciente también poseía dicha característica. Las razones que hacen a la homología importante en sistemática son la delimitación de homólogos a través de distintos aspectos biológicos, la integración y comparación de conjuntos de datos moleculares, el descubrimiento de señales filogenéticas entre ellos, el estudio de los taxones fósiles o vivientes, el vínculo entre la filogenia y la biología del desarrollo, la construcción de clasificaciones basadas en sinapomorfías, la biogeografía y la ecología. Los métodos más empleados para evaluar la homología han sido la parsimonia, la máxima verosimilitud y los análisis bayesianos. A pesar de la prevalencia de la filogenia basada en modelos en estudios de historia evolutiva, un tema crítico y pobremente explorado es cómo la homología expresada como sinapomorfías, simplesiomorfías y homoplasias se infiere a través de los análisis basados en modelos. Para responder esta pregunta, el autor compara ambos tipos de enfoques, examina críticamente el análisis conceptual e inferencial de la homología y la evolución morfológica relativa a ellos, y busca responder a la pregunta ¿cuáles son las diferencias epistemológicas entre la parsimonia moderna y los análisis basados en modelos en relación con la evaluación de la homología y la inferencia filogenética? El término homología es un concepto sensible al contexto. Sabiendo esto, el autor repasa los 6 conceptos propuestos por Müller en 2003. El concepto idealista hace referencia al uso implícito de la homología sin definición. El concepto ahistórico es la definición explícita y comparativa de homología como igualdad. El concepto histórico es la homología como indicador de ascendencia o descendencia en común con modificación. El concepto metodológico es la homología empleada para inferir relaciones filogenéticas. El concepto explicativo monocausal es la homología basada en causas relativas a cierto nivel específico de organización biológica, y el concepto explicativo sistémico es la homología basada en causas relativas a múltiples niveles de organización biológica. La evolución morfológica en la parsimonia moderna se estudia bajo los criterios de similitud y congruencia de homólogos. El primer criterio se relaciona con la delimitación empírica de homólogos teorizados para corresponder entre sí debido a que representan las mismas partes o características. El criterio de congruencia o coherencia es aquel que se ocupa de la distribución de los homólogos en el cladograma, siendo los congruentes interpretados como sinapomorfías o simplesiomorfías y los incongruentes como homoplasias. Basado en el análisis de congruencia se calcula el número de transformaciones hipotéticas de homólogos, es decir, el número de pasos en el cladograma, y se selecciona aquel con la menor longitud. Una vez descubiertas, se supone que las sinapomorfías se originaron en el antepasado más reciente del grupo. La congruencia de homólogos es una condición necesaria pero insuficiente en filogenética, ya que estos necesitan estar basados en enfoques confiables de biología comparada como la identidad topográfica, conectividad de partes, conjunción, ontogenia, genética, función y ergo-devo. Además, el uso de parsimonia en un análisis puede producir dos errores peligrosos: la incertidumbre de mapeo, que sucede cuando se ignoran las topologías alternativas con probabilidades muy cercanas a la seleccionada, y la incertidumbre filogenética, la cual implica que la historia evolutiva de un rasgo puede diferir significativamente de un árbol a otro. Los análisis basados en modelos sí contemplan ambos tipos de error. Es posible calcular la probabilidad condicional relativa de los estados ancestrales dado cierto número de estados de un carácter, una probabilidad de verosimilitud y un modelo de Markov, basados en los estados encontrados en los terminales. Por ejemplo, Ronquist mostró las inferencias obtenidas de la evolución morfológica de un carácter a partir de parsimonia y métodos bayesianos. A la derecha se muestran las inferencias obtenidas por medio de un análisis bayesiano, con el que se asumiría que el estado claro apareció independientemente 4 veces, mientras que el negro apareció independientemente 2 veces. En comparación con la inferencia por medio de la parsimonia, la cual infiere que el color claro apareció 2 veces y el negro una sola vez. Para responder a la pregunta inicial, el autor elabora el siguiente cuadro comparando con los métodos para inferir a la homología, y resalta que la parsimonia infiere caracteres ancestrales mediante la optimización de la misma, mientras que los análisis basados en modelos implican la probabilidad de que un estado de carácter haya sido adquirido por el antepasado,
cuyas inferencias dependen de los valores de probabilidad, los datos, el modelo de Markov y los árboles filogenéticos. Aunque los valores de probabilidad condicional de los estados ancestrales morfológicos se estiman después del análisis filogenético, se debe reconocer que una vez incluidos los datos morfológicos en la matriz, estos influyen en las hipótesis resultantes de monofilia y a su vez también pueden influir en la inferencia de sinapomorfías. En la parsimonia, las inferencias de monofilia dependen totalmente del descubrimiento de las sinapomorfías, mientras que en los análisis basados en modelos tal dependencia no existe. Aunque la parsimonia y los métodos basados en modelos usualmente consiguen topologías concordantes con respecto a las relaciones filogenéticas, como el ejemplo de Ronquist, se pueden generar inferencias discordantes en la evolución de caracteres a partir del mismo grupo de datos, mostrando que la elección del método tiene serias implicaciones para los escenarios evolutivos y arreglos de clasificación, permitiéndonos inferir estadísticamente los estados de carácter de especies ancestrales. A pesar de que se cree que la incertidumbre de mapeo añade credibilidad necesaria para la reconstrucción de la historia evolutiva, el enfoque de mapear caracteres morfológicos en árboles filogenéticos realizados con datos moleculares ha recibido varias críticas. Por último, se concluye que la homología es el concepto fundamental para inferir relaciones y evolución de caracteres. Es una idea central en la taxonomía. Se relaciona directamente a la evidencia comparativa, ya sea morfológica, molecular, bioquímica, de comportamiento u otra, y ha recibido distintas interpretaciones que suelen ser dependientes del contexto en el que son empleadas. En el sistema genigiano y en los análisis de parsimonia modernos, la sinapomorfía apoya las inferencias de relación, mientras que en el enfoque bayesiano son los valores de probabilidad posterior los que apoyan estas inferencias de relación. Al emplear análisis basados en modelos, las tendencias sinapomórficas son inferidas estadísticamente. Sin embargo, de acuerdo a cómo Geni concibió la relación sinapomorfía-monofilia, el uso del término sinapomorfía en estos análisis podría ser cuestionable. Independientemente de sus diferencias epistemológicas, los enfoques de parsimonia y análisis basados en modelos deben tomar en cuenta toda la evidencia relevante en apoyo a las inferencias. Un enfoque en los homólogos morfológicos significa que deben ser incluidos en las matrices de datos, evaluados como parte del análisis y no pueden ser ignorados en el cálculo de la longitud del árbol o árboles, máxima verosimilitud, parsimonia y análisis bayesianos. Dado que estos análisis constituyen pruebas críticas y relevantes para las inferencias filogenéticas, se debe tener en cuenta que la evaluación homológica y evaluar adecuadamente su impacto. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.